Mucha gente piensa que es que uno se va con la ola. No, es que es noticia, es una noticia internacional, una noticia mundial. Son protestas que se están dando en este país, que son raras de ver. Ha habido protestas en otras ocasiones, pero esta ha alcanzado niveles sin precedentes. De hecho, me lo comentabas tú ayer mismo, Vladimir, ¿no? Sí, superiores, Sergio, incluso a las protestas que se vivieron en el 68 del siglo pasado, cuando asesinaron a Martin Luther King. Hay que entender que son 52 años desde el asesinato de Martin Luther King. Allí se vivieron las protestas en contra de todo lo que tenía que ver con el tema racial y la segregación en aquella oportunidad. Y aunque ha existido protestas en contra de la segregación, etcétera, la realidad es que no se había vivido algo así y yo creo que Estados Unidos no esperaba vivir algo así, más nunca en la vida. Ahora, la particularidad que tienen las protestas de este momento, a diferencia de las de hace 52 años, es que fundamentalmente son protestas mixtas, como se vivieron en Chile. Es decir, y me disculpan, tenemos unas protestas que son genuinas, que están detrás de la lucha por los derechos humanos, por algo que ha sido un reclamo recurrente en Estados Unidos, y es que uno no puede negarlo. Las fuerzas policiales triste y desgraciadamente suelen ser mucho más severas con los afroamericanos y con los hispanos también. Para que tengamos una idea, una persona de color, una persona negra, una persona afroamericana, tiene 3 veces más posibilidades de perder la vida a la hora de estar enfrente a un policía que cualquier otra persona, incluyendo los hispanos. Ahí podemos entender un poco la dinámica que ha generado pues, toda esta efervescencia, además en torno a otra cosa, Sergio, bien interesante, que se ha llamado la paradoja de Minneapolis, que no todo el mundo lo conoce, pero ¿por qué paradoja? Minneapolis, digamos, es además un conjunto de ciudades que son muy estables, una ciudad que es muy tranquila, próspera, donde no hay mayores índices de violencia, pero aún siendo tranquila y sin muchos índices de violencia, la segregación racial es increíble. No estamos hablando de la segregación que se conocía hace 50 años atrás, es decir, no estamos hablando del Ku Klux Klan que se iba a asesinar afroamericanos, no. Estamos hablando simplemente de unas especies de ghettos. Tienes los guetos donde se encuentran los hispanos por un lado, los negros por otro, los blancos por otro, y esto se vio evidenciado con el asesinato. Las autoridades indican que es en tercer grado, es decir, sería una especie de asesinato doloso, algo que con lo que yo particularmente no estoy de acuerdo, pero de cualquier manera el asesinato a este hombre afroamericano de 46 años llamado George Floyd, que por cierto les cuento, para los que se están conectando con Sergio conmigo en este momento, acabo de pasar por la casa de Derek Chauvin, justamente el policía que asesinó a George Floyd. Aquí en Orlando tiene una propiedad vacacional y continúa totalmente custodiada. Han colocado barricadas ya no solamente en la entrada principal, sino en los accesos laterales y se mantienen oficiales, no solamente los undercovers, los que están encubierto, sino también hay cualquier cantidad de patrullas, no solamente resguardando, sino tratando de evitar que la gente se acerque, porque el viernes aproximadamente 200 personas en la noche se acercaron, bueno, pintaron la casa, querían incendiarla, tiraron huevos, etcétera. Así que la cosa está bien delicada acá en Estados Unidos. A ver, Vladimir, ayer importante, el presidente Donald Trump pues tomó una decisión, digamos, sí, puede verse de esa forma, radical, porque pues ha decidido que iba a aplicar la fuerza con la acción de la Guardia Nacional y de hecho hacía un llamado a aquellos estados y ciudades que no respondieran a las acciones que él ha implementado o ha implantado, pues que, bueno, que en todo caso, pues iba a movilizarse en la Guardia Nacional, militares armados, para evitar justamente estas acciones vandálicas que hemos visto en las últimas semanas y responsabilizaba a grupos radicales, a grupos anarquistas que estarían detrás de todo esto. Sí, como Antifa. Uh -huh. Comentábamos ayer que había un grupo, entre otros, llamado Antifa, Uh -huh. que dijimos que ibas a hacer la tarea. Yo también la hice, traté de buscar un poquito más de información acerca de esta agrupación, de un grupo, pues como ya decía, anárquico, que Uh no -huh. cuenta con una estructura como tal, pero que su objetivo es, por supuesto, ir en contra del sistema, es Sí, antisistemas de todo punto de vista, Vladimir. Y sí. el presidente no nombraba, Trump decía, hay grupos
extremistas que quieran acabar con esto. Y también hablaba de la izquierda aquí en Estados Unidos. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, el grupo en efecto pertenece a lo que el presidente Trump denomina como extrema izquierda. Es un grupo que tú lo has dicho, semiformal, no está totalmente estructurado, pero básicamente es asociación de principalmente afroamericanos a lo largo y ancho de Estados Unidos, y ellos tienen acciones en contra de lo que ellos denominan, es el tema del fascismo instalado. Antifa significa antifascismo. Y pues, de hecho, hace menos de un año, recordaba cuando me tocó investigar, me mandaste a hacer la tarea, hace menos de un año, retraté justamente ese grupo en Tampa. Y qué casualidad que de acá en la Florida Central, ustedes saben que las dos grandes ciudades de la Florida Central son Orlando y Tampa. Es en Tampa donde se están viviendo los peores saqueos e incendios en la Florida Central. Cuando nos vamos a comparar con Miami, Miami se las lleva a toda carrera, como uno dice en criollo, ¿no? Lo que está pasando en Miami es bien delicado. Pero grupos que sí, que sin duda alguna están instalados y que han aprovechado en esta oportunidad, uno habría que pensar por qué lo hacen. Para generar caos. Y digo por qué lo hacen, porque este es un año electoral, Sergio. Y ya el presidente Trump se las estaba viendo bien difíciles con el tema del coronavirus. Y ahora me pregunto yo, ¿a quién le conviene, por ejemplo, mantener una violencia como la que se está viviendo acá el mayor tiempo posible? ¿Quién sería el principal afectado? A mi modo de ver, sería básicamente el presidente Trump, y más yendo en desventaja con más de 10 puntos porcentuales por debajo de su principal contendor, y el único, que es Joe Biden, por parte del Partido Demócrata. Ahora, fíjate que yo veo similitudes entre lo que pasó en Chile o lo que pasa en Chile y lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, insisto, yo creo que hay una protesta que es genuina y que vale la pena apoyar incluso, porque así como le pasa a los afroamericanos, les cuento, a nosotros los hispanos también nos ocurre. Las probabilidades en las que un policía sea mucho más severo con nosotros que con un hombre o mujer blanco, pues son mucho más grandes, mucho más altas. Eso tiene justificación. Yo creo que el sistema policial en Estados Unidos tiene que cambiar de manera definitiva, pero por otro lado, también veo, al igual que en Chile, como pescando en río revuelto, grupos que sean denominados como sea, no los quiero solamente encasillar como de izquierda, grupos anarquistas que están procurando aprovechar la oportunidad para hacer lo que ustedes están viendo, destruir, para saquear, para dañar, y uno se pregunta, ¿qué sentido tiene si tú vienes de una realidad como la del coronavirus en la que prácticamente la economía está totalmente implosionada? Son cosas, insisto, que nos vienen directamente a la mente. Vamos a ver qué va a ocurrir, pero soy sincero, yo creo que, ¿cuál fue la principal crítica que hubo con Piñera? Sergio, Piñera no actuó de manera severa al principio y se dejó sobrepasar por estas protestas. Y Trump está diciendo, no, hey, ustedes gobernadores tienen la autonomía, porque para los que no saben, estos son estados federados. Eso significa que cada gobernador funge como un presidente del estado. Entonces, si el gobernador no funciona, bueno, entonces la Guardia Nacional, que es el ejército de la reserva en Estados Unidos, va a tener que ir a estos estados, y ya estamos hablando, Sergio, si mal no recuerdo de 15 estados que tienen presencia de la Guardia Nacional, 14 estados que tienen el curfew, que es la cuarentena, 40 ciudades de esos estados tienen cuarentena, 75 ciudades están en este momento bajo asedio y protesta. No es cualquier cosa lo que se viene para los Estados Unidos con respecto a este tema. Ahora, fíjate tú, en el día de ayer hubo una situación bien particular, sobre todo en la ciudad de Washington, Sí. donde está pues, justamente la Casa Blanca. Las manifestaciones allí fueron pacíficas, pero ocurrió algo muy particular y es otra de las cosas que se critica inmediatamente, ¿no? Y es que cuando el presidente decidió ir hasta la iglesia, que está ubicada casi que al frente de la Casa Blanca, pues las personas que estaban allí prácticamente estaban esperándolos, y entonces la policía pues los dispersó con bombas lacrimógenas para que luego pasara Trump y llegara hasta ese lugar. Es justamente lo que se critica y lo vuelven a hacer, ¿no? O lo hacen de una manera, no sé, y claro, inmediatamente eso lo que hace es enervar un poco más los ánimos de la población. Es un tema delicado. Yo te Sí. digo, antes que estuviera Trump, yo he estado varias veces en la Casa Blanca, y en una oportunidad, cuando estaba Obama, no era Trump,
iba caminando tarde, eran las 10:30 de la noche, iba por las afueras de la Casa Blanca y venía llegando el presidente Obama con todo el convoy que viene con él siempre. Y recuerdo que el servicio secreto, ellos estaban afuera todos encapuchados y uno de ellos estuvo por detenerme, a punto, no lo hizo finalmente, pero yo dije, hasta aquí llegué, él me vio sospechoso y se me acercó y pues, afortunadamente no pasó nada. Pero es decir, esta gente no le tiembla el pulso. Aquí no importa si el ciudadano hace o no hace. Aquí lo que importa es la seguridad del presidente de los Estados Unidos, llámese como se llame. Y esto Correcto. existe, esto ha sido siempre acá. Ahora, pero aquí la gran pregunta es, ante un año electoral, ¿cómo entra el tema del abuso oficial en la campaña electoral? ¿Y cómo entra la campaña electoral no solamente en términos del Ejecutivo, del próximo presidente número 46 de los Estados Unidos, sino cómo esto entra en el Congreso y en el Senado? Porque algo van a tener que prometer. Tiene que haber modificaciones en las legislaciones estatales, tiene que haber modificaciones en las legislaciones federales, porque lo que sí es cierto es que no se puede mantener esta realidad como se mantiene hasta ahora. Este hombre tuvo, Sergio, y tú lo has retratado, 18 denuncias por abuso policial. Este hombre no solamente tuvo las 18 denuncias, sino que cuando él estaba dejando sin aliento a George Floyd, había 3 oficiales más que estaban junto a él y no movieron un dedo. Y esos señores están libres ahora. Y lo peor del caso, Vladimir, es que hemos visto en estas mismas manifestaciones que se han dado en los últimos días cómo nuevamente la policía continúa haciendo acciones similares. De hecho, Así el día es. de ayer, en Fort Lauderdale, antes de ayer, hubo una acción en la que uno de los policías incluso le dio o empujó a una mujer también de raza negra, y ese policía fue ayer expulsado de las filas de la policía. Así como eso, han ocurrido otros casos que se han evidenciado, porque hoy en día pues tenemos las redes sociales y la gente está conectada todo el tiempo con su teléfono y se han visto en cámara otros hechos como estos. Pero es que pareciera, y es a donde quiero ir, Vladimir, que no aprenden, o sea, no les importa. Es verdad, aquí en este país la policía es muy a ver, no hay medias tintas, ¿no? Es como muy radical en el sentido de que o lo haces bien o lo haces mal. Y si lo haces mal, inmediatamente eres pues detenido. Sí. O sea, El, no hay una flexibilidad como quizás puede entenderse o verse en países de Latinoamérica. ¿Me explico? Sí, la lectura que le doy es que hay una estigmatización y cuando tú estigmatizas a un grupo de personas, no es tan fácil desestigmatizarla. Es decir, la población afroamericana en los Estados Unidos es una población estigmatizada, igual que la hispana. O sea, la hispana, si yo voy o tú vamos a Houston, van a creer que somos mexicanos. Si vamos a Washington, van a creer que somos salvadoreños. Si vamos a Miami, van a creer que somos cubanos. Y cada uno con su comportamiento particular. La policía asume que, y en efecto, hay mayor índice de delincuencia y violencia con los afroamericanos, pero habría que entender por qué. Y vamos otra vez al tema de la segregación. Claro, El claro. asunto está en que el punto no tiene que estar solamente en el que, mira, ustedes tienen que respetar la ley. No, tiene que haber un proceso para formar a los policías y sensibilizarlos en torno al conocimiento de la población afroamericana acá. O sea, yo haría como hacen los médicos, que hablábamos nosotros del ejemplo el día de ayer, pero lo haría con los policías, decir, señor, ustedes se van a instalar 5 meses a montar un módulo policial en todo el medio del barrio más peligroso en cada una de las ciudades. Y vas a entender, vas a convivir, tienes que hacer trabajo social, tienes que hacer trabajo comunitario, para que conozca, porque la mejor manera de entender a la población, sea cual sea el tipo de población, pues es conociéndola bien. Y eso es lo que está ocurriendo. Vladimir, ¿cómo crees que puede afectar definitivamente a Trump todo esto que está ocurriendo en estos momentos? Primero, lo que ha sido el manejo de la pandemia, creo que no le dio muy buenos puntos a Trump, digo, a nivel político y Sí, electoral, no que le dio. efectivamente se van a ver. Y ahora esta situación, o sea, lo veo complicado. No obstante, pues ha habido también han salido también muchas cosas en contra de Biden. Ahora quieren, pues, se han publicado cosas negativas de él para que haya un contrapeso, pero
puede incidir definitivamente todo esto que Sí, está pasando en las elecciones claro. de Estados Unidos de noviembre. Y voy a unir esto con el tema Venezuela, porque ayer una gran amiga y colega periodista, Gaby Patiño, me preguntaba, Vladimir, ¿tú crees que al haberse visto algunos venezolanos o gente relacionada con el régimen, Estados Unidos va a hacer algo porque los han visto acá? La respuesta fue no de una vez. Es decir, aquí lo que menos está en la escena es No, Venezuela, porque sí. seguramente ustedes que están allí conectados con nosotros tienen esa pregunta, ¿no? Venezuela sale de la fotografía de inmediato. Aquí la fotografía es totalmente interna. China sale de la fotografía, Rusia, Venezuela, todos los países salen de la fotografía. Entonces ahora con la nueva puesta en escena, tienes toda la razón. Es decir, ya viene Trump golpeado por el coronavirus, a pesar de que lo ayudó un poco el tema del auxilio social en términos económicos, eso ayudó un poco. Sin embargo, Trump está muy por debajo con los números, tuvo peleas con los gobernadores, tuvo peleas con los alcaldes, ha tenido peleas con absolutamente todo el mundo. Esto por un lado. Por otro lado, entender la propia naturaleza del coronavirus, es decir, el impacto económico y social ya de por sí afectaría a quien estuviese en la Casa Blanca, llámese como se llame. Y ahora se le suman estas protestas. ¿Cuál es mi lectura? Si de acá a septiembre, él tendría que tener un mes para recuperarse, si de acá a septiembre no sale de estos dos grandes males, Donald Trump no va a ser reelegido presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? No porque haya protestas, porque la población más tradicional sigue pegada a Trump, sigue, o sea, aquellos que viven en los pueblos, los campesinos, siguen pegados a Trump. Sin embargo, ¿dónde están las protestas, Sergio? Están en Chicago, en Los Ángeles, en San Francisco, en Nueva York, en Miami, en las grandes ciudades. Y las grandes ciudades las perdió Trump. Eso hay que entenderlo así. Entonces, si esto es mayor, pues entonces, si ya él gana con un estrecho margen, porque recordemos que Hillary Clinton obtuvo más votos que Trump, pero por los colegios electorales él logró obtener mayor cantidad de superelectores, probablemente esto sea el fin de Trump, cosa que por supuesto uno dice, ojalá que no, porque económicamente las cosas iban bien antes del coronavirus. Sin embargo, cualquier cosa puede pasar. Ahora, hay otro elemento que lo incluyo rápido, tiene que ver con el propio discurso de Trump. Trump es un hombre radical, un hombre que no tiene filtro, eso hay que entenderlo, él no tiene filtro. Yo le comentaba a un periodista argentino hace un mes en una conversación pública, le decía, mira, a una semana de llegar a las elecciones presidenciales hace casi 4 años, le quitó el equipo de Donald Trump, le quitó el teléfono a Donald Trump. Él dejó de tuitear. Y en esa semana logró subir por justamente esa estrategia. Yo creo que a Donald Trump, su equipo le va a tener que quitar el teléfono en algún momento, porque es una dicotomía entre lo que él dice y lo que hace y todo lo que genera en términos de rechazo. Entonces, número uno, lo explosivo que es Donald Trump, y número dos, a un Biden que pudiera aprovecharse esta oportunidad Claro. para acercarse, a pesar que dijo que si no votas por mí no eres negro o algo así, para aprovechar y acercarse a poblaciones que no están con Trump, como por ejemplo la población afroamericana, que tradicionalmente ha sido demócrata, no republicana, así que aquí no hay mayor cambio. Y por qué no ganar algo de población hispana para estas elecciones el próximo 3 de noviembre.